¿Qué tal? Bienvenidos a tu espacio TVC Educativo, un programa en donde te estaremos dando a conocer los temas más importantes del ciclo. Me presento, yo soy Eric García y tengo un gusto que me acompañe en el estudio Elizabeth Chan. Así que nos da un gusto que nos acompañen en este programa. Muchas gracias, Eric. Y sí, hoy tendremos un super programa. Aprenderemos sobre los temas como son patrimonio ecológico sustentable, probabilidad para la vida, derecho, México y la globalización, desarrollo comunitario y comunicación, arte y cultura. Así es. Además, en el estudio nos acompañan otros compañeros quienes nos hablarán de los temas antes mencionados. Pero antes de iniciar, nos vamos a un corte comercial. No tardamos nada y regresamos a este tour Espacio TVC Educativo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Y estamos de regreso. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook como TVC Educativo Oficial y en YouTube como TVC Educativo TV, en donde podrán seguir lo que estamos realizando. Para comenzar nuestro programa, nuestra localidad hoy día se está poblando de una manera muy rápida, con personas que migran desde la ciudad de Valladolid y de otros municipios de nuestro estado de Yucatán. Para que conozcan un poco de nuestra localidad, nuestros compañeros Jorge Bernardo y Pedro Pablo, a quienes nos tocó la materia de patrimonio ecológico sustentable, quienes nos hablarán un poco de las actividades que se realizan en nuestra localidad, límite territorial, entre otros más. Vamos con ustedes, compañeros. Un saludo desde el otro espacio del estudio, compañeros. Así es, el tema que nos tocó es la de patrimonio ecológico sustentable. Como mejor que nada, hablar de este tema basándonos de nuestra hermosa localidad. Primero que nada, es hablarles sobre los límites territoriales de nuestra localidad. La localidad de Tezuco es parte del municipio de Valladolid. Está situada en el estado de Yucatán, en México. Las coordenadas del satélite de Tezuco son latitud 20 grados 43 18, longitud 88 grados 9 quinte, una altitud de 24 metros 79 pies. Tiene una población de 1370. Dentro de un radio de 100 kilómetros, 62 millas del centro de Tezuco. El lugar más cercano en la zona es Tamoy, Yucatán. El comisario ejidatario es la que se encarga de ver los terrenos de la comunidad y repartir territorios a los ejidatarios, como se conoce a los integrantes. Ya que también el terreno que les reparten es para que ellos puedan hacer sus cosechas y plantar árboles. Para que los integrantes puedan vender su terreno, tienen que tener el consentimiento del comisario ejidatario. Igual tienen terreno fuera de la comunidad los ejidatarios, ya que los terrenos son más grandes, aproximadamente más de 3 o 5 hectáreas para arriba. El terreno no es de una sola persona, son de varias que ellos se forman por grupos para eso. Los límites territoriales sirven para ver dónde termina un lugar. Ahora les hablaré sobre las actividades que se realizan en nuestra localidad. La primera actividad que se realiza, que es productiva, es la agricultura, ya que la mayoría de las personas se dedican a cosechar sembrando la sandía, melón, frijol, pepino, calabaza y entre otros. La otra actividad es la tala de árboles. La actividad es que las personas tienen un negocio para vender comidas tradicionales como atole, tamales, pan de escalón y vaporcitos. Y otros venden antojitos como los panuchos, salbutes, tortas y sopas, entre otros. Ya que la mayoría de las personas adultas y jóvenes se dedican para trabajar como albañiles, como no tienen los estudios para entrar a trabajar a un lugar mejor. Y otros de plano no les gusta el estudio y terminan yendo como albañiles. Como seguimiento les platicaré sobre el aprovechamiento de recursos naturales de nuestra localidad. El recurso renovable como el sol, el viento y la lluvia. El sol y el viento se aprovechan para sacar la ropa en el tendedero más rápido de la lluvia. En algunas veces las personas llenan sus cubetas y tinacos con el agua y luego lo usan para lavar la ropa o trapear la casa, ya que para ellos están ahorrando agua gracias a la lluvia.
Las personas que van a la milpa y leñan para poder venderlo a las personas de la comunidad, ya que saben que en un uso necesario en el hogar. La caza de los venados, ya que en la comunidad es algo común para las personas y no está prohibido la caza de los animales. Por eso las personas que se dedican a cazar sacan provecho de vender carne de los animales, ya que pueden sacar 1 kilogramo de carne. Para finalizar con este tema les hablaré sobre el establecimiento de propuestas para un desarrollo sustentable. Las bases de la sostenibilidad ambiental son cuidar el agua, ahorrar energía, reducir residuos, limitar o eliminar el uso de plásticos, utilizar transportes sostenibles, reutilizar el papel y cuidar la flora y fauna, ya que todo eso podemos dejar al mundo más limpio y sano para evitar contaminación y enfermedades para los seres humanos. También podemos ayudar a los animales para que no se extingan. De hecho, hay muchas especies que están en peligro de extinción debido a la intervención del ser humano en el medio natural, así como sufre la necesidad de garantizar la protección animal a través de acciones concretas. Entonces aquí le traemos las 10 acciones para la protección y el cuidado de los animales, prohibir la caza de animales, evitar la deforestación de bosques, delimitar las áreas protegidas y reservas naturales, evitar la contaminación de los recursos naturales, promover planes para la reproducción en cautiverio, contribuir a la disminución de la tala de árboles con el reciclaje y respetar las áreas protegidas y reservas naturales, comprar con responsabilidad, restaurar los ecosistemas, hacer donaciones. Vaya que nuestra localidad está creciendo muy rápido. Vaya que sí, y es que nuestra localidad es rica en su cultura, gastronomía y sus tradiciones, pero lo mejor es que les estamos dando a conocer un poco de nuestra hermosa localidad. Sí, la verdad, un buen tema que nuestros compañeros Jorge Bernardo y Pedro Pablo nos hablaron para aprender un poco más de nuestra localidad y del tema del patrimonio. En definitiva, muchas gracias Pedro y Bernardo por este tema. Y siguiendo con nuestro programa, ahora iremos con nuestra compañera Helmi, a quien le tocó el tema de probabilidad para la vida, hablarnos sobre las enfermedades que se representan en nuestra localidad. ¿Qué tal? Bienvenidos. Así es, ahora me toca a mí hablarles del tema de probabilidad para la vida. Y este tema tratará sobre las principales enfermedades que se presentan en nuestra localidad, apoyado con las matemáticas. En la comunidad de Tezoco se han detectado 2 tipos de enfermedades, las cuales son la influencia y el resfriado común. Entonces, la probabilidad de que una persona seleccionada al azar padezca de influencia es del 70%, mientras la probabilidad de que una persona padezca de resfriado común es del 76%. Además, se sabe que una persona padezca de resfriado común, dado que también padezca de influenza, es de 40%. Calculando la probabilidad de que una persona padezca de influenza, dado que padezca de resfriado común, la probabilidad es de 77.77%. Los patógenos presentes en estas enfermedades son los virus, las bacterias, y la manera de prevenirlas son la sana distancia, usar cubrebocas, si tienes resfriado o gripe, lavarse las manos, utilizar gel antibacterial, usar bien los medicamentos que nos dijo el doctor, si exceder el consumo de los medicamentos, revisar los dosis de los medicamentos y tomar cualquier medicamento. Es mejor ir a consultar para que el doctor nos recomiende los medicamentos correctos. Muy buen tema, compañera Helmi. Gracias por habernos hablado sobre esas enfermedades. Y ustedes también se deben de cuidar de estas enfermedades, ya que no solo se presentan en un solo lugar, sino en muchos lugares en el mundo. Ahora nos vamos a unos cortes comerciales. No tardamos nada. Estamos en tu espacio TVC educativo. El partido con más historia en México le abre la puerta al presente y al futuro. Hoy les decimos a todos, construyamos el mejor PRI de toda su historia. Aquí están las mujeres y los hombres que hemos construido este país y no tengo ni la menor duda, el PRI va a regresar. Llegó la hora y el momento de demostrar de qué estamos hechos los priistas.
y es momento de conocer la información importante sobre la población. Pero ahora será de nuestro hermoso estado de Yucatán y de la ciudad de Abril, de Noticias TVC, con nuestro compañero Sergio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Leandro y esta es la información importante sobre la población de nuestro estado de Yucatán y de la ciudad de Valladolid. Yucatán ocupa el lugar 21 con la mayor población en el país, pues de acuerdo con cifras del censo, el estado registró 1.955.577 habitantes, de los cuales el 50.5% fueron mujeres y el 49.3% fueron hombres. En la población de Yucatán se multiplicó 6.3 veces con la tasa de crecimiento más alta de 3.3%. Según los datos del INEGI, Valladolid ocupa uno de los 3 municipios con la mayor concentración de población, con 74.217 habitantes. En Yucatán, 5 de cada 6 personas viven en áreas urbanas y 1 de cada 6 en localidades rurales. Hasta aquí la información importante. Muchas gracias por acompañarme. Soy Sergio Leandro y esto fue Noticias en TVC. Continuando con nuestro programa, ahora le toca a nuestra compañera Marta Puye, a quien le tocó el tema de derecho. Hablarnos sobre los temas importantes en derecho, como las fuentes de derecho, importancia de nuestra constitución política, entre otros. Vamos contigo, Marta. Así es, compañeros, pero primero que nada analizaremos qué son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho tienen amplitud respecto a distintos enfoques. Sin embargo, las fuentes del derecho se pueden definir como el conjunto de sucesos, análisis, fenómenos y estudios de los que surgen el derecho. Constituyen todo aquello que le da vida al sistema jurídico, a lo largo del tiempo hasta el ejercicio actual y constante de esta ciencia. La creación del derecho como técnica de control social para diversas fuentes, las cuales llamadas fuentes del derecho. Ahora que ya sabemos qué son las fuentes del derecho, analizaremos cuáles son los tipos de las fuentes del derecho, las cuales son fuentes reales. Son todas las circunstancias, escenarios o hechos históricos, sean humanos o naturales, que influyen o se relacionan de alguna forma con el contenido de alguna norma jurídica. Fuentes formales. Son textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas, como por ejemplo la legislación y la doctrina. Son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos y que éstas se dividen en 3 partes, las cuales son ley. Son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos, como por ejemplo en la Constitución de un país, los reglamentos o las ordenanzas. Costumbres. Se trata de la fuente formal más antigua. Es de carácter cultural y se conlleva una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada y en una comunidad. Jurisprudencia. Es la interpretación de las leyes que realiza el juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y presentan dificultad en la integración e interpretación de estos. Ahora hablaremos sobre la pirámide de Kelsen, pero ¿qué es la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen categoriza las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre los demás. Por ejemplo, constitución, ley, decreto, ordenanza, etc. La pirámide de Kelsen representa gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado. Entonces, la pirámide de Kelsen en México está compuesta de la siguiente manera. 1. Nivel superior, en donde se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es la más importante. Segundo nivel, de arriba hacia abajo, las leyes federales, las que están determinadas por la Constitución. Tercer nivel, las leyes locales, las que dan normatividad que regulan las entidades federativas de nuestro país. Nivel base, los reglamentos y normas. Estas son las consecuencias de las competencias propias que el ordenamiento jurídico concede a la administración, mientras que las disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de la ley tienen un carácter excepcional y suponen una verdadera sustitución del Poder Legislativo.
Como seguimiento, ahora les hablaré sobre la importancia y trascendencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como nuestra ley suprema, identificando sus características. El conocer la Constitución permite que las personas puedan ejercer libremente sus derechos, pues en ella se encuentran reconocidos. Precisamente, en la misma se consagran los derechos humanos, así como las garantías para su protección, siendo obligación de todas las personas el respeto a dichos derechos. Ante el desconocimiento de la Constitución, cualquier persona estaría vulnerable no solo frente a terceros, incluso ante el Estado mismo. Al ser una herramienta que promueve la idea en una sociedad, es que cada miembro tiene la obligación de conocer su alcance y contenido, a fin de que su participación de acuerdo con los principios básicos fomente y permita la sana convivencia. Características de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene principios y derechos de la nación. Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como de los derechos de los individuos y las vías para ser efectivos. En cuanto a su estructura, la Carta Magna está compuesta por 136 artículos divididos en 9 títulos, los cuales se encuentran subdivididos en capítulos. La Constitución está conformada por dos partes conocidas como dogmática y orgánica. En la dogmática quedaron consignadas las garantías individuales y se reconocen derechos y libertades sociales. La parte orgánica corresponde a la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. El texto sigue los alineamientos clásicos de las doctrinas políticas al contar con la parte dogmática, que abarca los primeros 38 artículos y la parte orgánica contenida en los 98 restantes. Como seguimiento, ahora les hablaré sobre las conductas delictivas que se presentan en nuestro contexto social y sus causas. Conductas delictivas: lesiones, robo a casa de habitación, robo de ganado, abuso de confianza, violencia familiar, estupro. Estas son algunas conductas delictivas que se presentan con mayor frecuencia en nuestra comunidad. Las causas de estos conflictos que se producen en nuestra comunidad pueden ser debido a varias conductas y situaciones. Problemas en diferentes lugares de nuestra comunidad de conflictos generalmente percibidos como amenazantes entre personas, en nuestro entorno social como agresión, intimidación y abuso entre las personas, ya que ello implica una respuesta negativa y violenta que conduce a ciertas personas a realizar esas conductas sin pensar en las consecuencias de estas. Diversas penas y medidas de seguridad en nuestra comunidad. Estas son aquellas que complementan o sustentan que el encargado de ver por la comunidad puede imponer con efectos preventivos a aquel o aquellos sujetos que cometen un injusto, las cuales, según las que hay en nuestra comunidad, serían prisión, trabajo a favor de la comunidad, privación de derechos de familia, vigilancia de la autoridad, restricción para acercarse a persona o lugar determinado. Estas son las penas y medidas de seguridad que han impuesto según las autoridades de nuestra comunidad. Si una persona de nuestra comunidad comete algún acto de crimen, será sancionado por las autoridades de las maneras mencionadas anteriormente. Las causas de estos actos delictivos son tales como vivienda inadecuada, bajo ingreso, falta de comunicación entre parejas, niveles de desempleo, familias desintegradas y densidad humana. Estos producen la desorganización social y por lo tanto predicen una alta incidencia de delincuencia. Siguiendo ahora, les hablaré sobre los atributos de la personalidad, tanto sus derechos y sus obligaciones, pero primero analizaremos qué son los atributos de la personalidad y persona. Son atributos de la personalidad el nombre, la capacidad, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil y el patrimonio. Los atributos de la persona son derechos personales que nacen y mueren con la persona, que no se gasta,
no se venden ni se transfieren. Estos atributos de la persona hacen posible que el ser humano se reconozca como ser único e irrepetible en la sociedad. Y la persona es todo ser susceptible de tener derechos y obligaciones. Y que la doctrina reconoce dos tipos de personas: personas físicas y personas morales o jurídicas. Derechos. Son derechos que van a formar parte de la esfera individual de toda persona. Son inherentes a la persona. Son innatos u originarios. Son absolutos. Los derechos de una personalidad no van a poder ser valoradas en dinero. Obligaciones. Están obligados a respetar las leyes, de respetar diferentes expresiones culturales, entre otros, promover la paz y una convivencia social, defender la Constitución y las leyes. Estos derechos y obligaciones del derecho civil tienen relevancia en la construcción de una cultura de paz, ya que estos son el fundamento necesario para una cultura de paz, para eliminar todas las formas de violencia, desigualdad, racismo y otros actos de intolerancia, para poder promover una cultura de paz. Y para finalizar este tema de derecho, ahora les voy a exponer cómo los medios alternos para la solución de conflictos en materia civil y mercantil contribuyen a una solución anticipada de un conflicto de manera pacífica. Estos medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y consiste en la negociación, mediación, conciliación, arbitraje y la transacción. Es una forma de resolver un conflicto por la que las partes intentan llegar a una decisión conjunta en asuntos de interés mutuo y situaciones conflictivas. Negociación. La negociación se puede definir como un proceso de comunicación entre al menos dos partes dirigidos a alcanzar un acuerdo sobre intereses que se perciben como divergentes. No implica la participación de un tercero, solo participan las leyes y sus representantes. Estas tratarán de buscar un acuerdo y presentar propuestas para ello. Es un proceso privado, no tiene carácter de cosa juzgada. Las decisiones son tomadas por las partes. Mediación. Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Conciliación. La conciliación en derecho es un método de resolución de conflictos por el cual las partes, con la intervención de un conciliador, llegan a un acuerdo para solucionar sus diferencias. Arbitraje. Puede definirse como un método alterno heterocompositivo de resolución de conflictos por el cual las partes, a través de un acuerdo, se comprometen a someter la decisión de sus diferencias a un tercero imparcial, que puede ser un árbitro o varios árbitros. Transacción. Una transacción es un acuerdo entre dos partes, un comprador y un vendedor. El vendedor provee un producto o un servicio a cambio de fondos en efectivo por parte del comprador. Con estos medios alternos se puede contribuir a una solución pacífica y que todos estén de acuerdo sin que nadie llegue a molestarse ni a los golpes. Muy buen tema, compañera Marta. Gracias por tu información relevante. Esperemos que les sea de interés estos temas, porque estamos a la mitad de nuestro programa. Así es, Eric. Esperemos que les esté gustando este programa. Ahora ha llegado el momento de ir a unos cortes comerciales. No tardamos nada. Estás en tu espacio TVC Educativo. Soy el verdadero mexicano, el que hoy es todo lo que siempre quiso ser, el que no se cansa, el que participa, el que estudia, el que respeta la ley y por eso exige que todos la respeten por igual. Somos los verdaderos mexicanos, tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tradición, color, sabor, textura, orgullo y alegría. Así es México. Septiembre, mes de la patria. Grupo CIPSE, Televisión HD.
Ya estamos de regreso y ahora es momento de que nuestras compañeras Elmina Yeli y Marta Julia, a quienes les tocó el tema de México y la globalización, sobre diferentes temas que acontecieron en nuestro país. Gracias, compañeros. Así es, le hablaremos sobre diferentes acontecimientos que pasaron en nuestro país. El primer acontecimiento del que les hablaremos es sobre las características e impacto económico en México del modelo de desarrollo compartido durante 1970 y 1976. El modelo de desarrollo compartido fue llevado durante el periodo de gobierno de Luis Echeverría Álvarez, entre 1970 y 1976. Entre los objetivos del Estado que pretendía modernizar la industria lograron de esta forma una mayor productividad, aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones. Características: el petróleo fue la principal actividad económica, aumento del gasto público y la deuda externa, igualdad al distribuir el ingreso, pretendía la modernización de las industrias. Impacto económico: se presentaron fuertes problemas en la distribución de la riqueza nacional. El ingreso per cápita pasó de $150 de 1950 o $375 de valor corriente a la cifra actual muy poco encima de los $1,000 a precios corrientes. La devaluación era inminente para el 31 de agosto de 1976. El Banco de México se retiró del mercado de cambios. Nuestra moneda quedó en rotación, determinando su valor por la oferta. Y la demanda en primer día del tipo de cambio pasó de 12.50 a 20.60 pesos por dólar. 64.8 de devaluación en un solo día. Ahora me toca hablarles sobre las características e impacto económico en México del modelo de desarrollo acelerado durante 1976 y 1982. El modelo de crecimiento económico acelerado fue el modelo económico que se llevó a cabo en México durante el sexenio 1976-1982. Del gobierno del presidente José López Portillo, en el que sus características principales fueron el crecimiento económico y la acumulación del capital. Características: el objetivo de este modelo consistía en brindar un mínimo de satisfacción a los trabajadores, pero sin perturbar los intereses financieros de las compañías. Debido a los conflictos creados durante el gobierno anterior del presidente Luis Echeverría entre empresarios y gobierno, uno de los objetivos de Luis Portillo era realizar actos conciliatorios con los sectores productivos. Uno de los eventos financieros de mayor relevancia durante este sexenio fue el descubrimiento de yacimientos petroleros en el país. La venta de petróleo permitió postergar el aumento de las tarifas del sector público, conservando casi inalterable el valor del peso mexicano de 1977 a 1980. Empezó a mejorar la economía, pero se basaba solamente en el petróleo, obviando otros sectores como el agrícola, que no mostraba avance. El plan de gobierno fue alejándose de sus objetivos iniciales, transformándose en un crecimiento acelerado centrado en industrializar la riqueza inagotable del petróleo. Impacto económico. En 1976, el gobierno solicitó ayuda del Fondo Monetario Internacional para enfrentar la emergencia económica. El déficit del sector público en la relación al PIB estaba en 10%, pero cayó a 7% en 1980. Mientras mejoraba la situación, el gobierno y los industriales conseguían más ganancias ante tal abundancia. El gobierno decidió utilizar estos recursos en inversiones privadas y públicas. En lugar de pagar la deuda externa, el gasto público se incrementó para mejorar salud pública, ampliándose los servicios médicos, agua potable, alumnado público y drenajes, educación pública, duplicándose el número de alumnos. El crecimiento económico era demasiado rápido pero incorrecto, porque las decisiones del gobierno se basaban en la economía
no caería de nuevo en crisis y seguiría siguiendo porque el petróleo nacional era infinito. Ahora les hablaremos sobre 3 procesos históricos y económicos que acontecieron en nuestro país mexicano. El primero será transición a una economía de libre mercado, Miguel de la Madrid Hurtado, 1982 y 1988. El periodo presidencial en México de Miguel de Madrid, entre 1982 y 1988, comenzó con una severa inclemencia económica, terminó con el escándalo político que provocó la elección de su sucesor designado, Carlos Salinas, frente al aspirante izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, quien elevó convenientes denuncias de fraude. Durante su presidencia, introdujo políticas neoliberales radicales para superar las crisis económicas por la caída internacional de los precios del petróleo, iniciando una era de presidentes orientados al mercado en México, junto con medidas de austeridad que implican profundos recortes en el gasto público. A pesar de estas reformas, el crecimiento económico del país se mantuvo negativo con una alta inflación, mientras que los efectos sociales de las medidas de austeridad fueron particularmente duros para las clases medias y bajas, con los salarios reales cayendo a la mitad, con fuerte aumento de desempleo y de la economía informal hacia el final de su gobierno. Su administración fue criticada debido por las explosiones de San Juan Ixcoatén de 1984, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y la polémica sucesión presidencial que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Durante su mandato promovió la creación del Grupo Contador para encontrar una solución a los conflictos en Centroamérica. Se celebró la Copa Mundial de Fútbol de 1986 y logró la entrada de México al GATT. Segundo, los gobiernos tecnócratas Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Carlos Salinas de Gortari, Ciudad de México, 3 de abril de 1948. Se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Además, se restauraron las relaciones Iglesia-Estado y se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Fue el último presidente al que se le asignó una partida presupuestal, incluso después de haberse retirado de la vida pública de su país. Al finalizar su sexenio durante los últimos años, ha tenido apariciones públicas por invitación de instituciones tanto mexicanas como de otros países. El 12 de mayo de 2009 se desató una polémica en torno a su persona y la de su hermano Raúl Salinas de Gortari por declaraciones de su antecesor, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, sobre el desempeño de Salinas de Gortari como presidente. Las declaraciones de las que al día siguiente se retractará el propio Miguel de la Madrid Hurtado incluían acusaciones de corrupción y narcotráfico, por lo que el expresidente se arrepentía de haberlo hecho en su sucesor. A menudo se menciona a Salinas de Gortari como el expresidente mexicano menos popular. De acuerdo con la encuesta nacional realizada en 2005 por Parametría, 73% de los encuestados dijo que tener una imagen negativa de Salinas Gortari. El 9% afirmó tener una imagen positiva del expresidente. Ernesto Cedillo Ponce de León, 1994 al 2000. Un economista y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre de 2000. Fue el último de los presidentes emanados del Partido Revolucionario Internacional, que desde 1929, junto a sus partidos antecesores, había ocupado
ininterrumpidamente la presidencia por 71 años. Durante su presidencia enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia de México, que comenzó pocas semanas después de asumir el cargo. Se distanció de su predecesor Carlos Salinas de Gortari, culpando de la crisis de su administración. Si bien el propio Cedillo no se apartó de las políticas neoliberales de sus predecesores y se supervisó el arresto de Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor. Su administración también estuvo marcada, en otras cosas, por nuevos enfrentamientos con el Ejército Popular Revolucionario, a la polémica implementación del FABOPROA para rescatar el sistema bancario nacional, una reforma política que permitía a los residentes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, elegir a su propio alcalde, y las masacres de Aguas Blancas y Acteal perpetradas por las fuerzas estatales. También llevó a cabo la reforma judicial en el Poder Judicial de la Federación, que se creó el Consejo de la Judicatura Federal y consolidó el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. Si bien las políticas de Cedillo eventualmente propiciaron una relativa recuperación económica, el descontento popular que 7 décadas de gobierno del PRI llevó legislativamente en las elecciones del 2000. El candidato opositor de derecha, Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, ganó la presidencia de la República, poniendo fin a 71 años de gobiernos priistas. Desde el fin de su mandato como presidente en 2000, Cedillo ha sido la voz líder de globalización, específicamente su impacto en las relaciones entre las naciones desarrolladas y en desarrollo. Actualmente es el director del Centro para el Estudio de Globalización, en el que la Universidad de Yale, y está en la Junta Directiva del Diálogo Interamericano y Citigroup. Tercero y último, el fin del estado de benefactor, el nacimiento de la economía global del libre mercado de 1982 y 2000. Aunque las estadísticas oficiales apoyan la idea de que el crecimiento económico conduce necesariamente a la reducción de la pobreza, una antemirada revela una faceta distinta sobre el impacto del ajuste estructural y la liberalización. Tras una década de liberalización, la promesa del crecimiento económico con justicia parece aplazarse eternamente. Una investigación económica del gobierno se jacta una tasa de crecimiento anual 6% y 7% desde que se introdujeron las reformas económicas en 1991 y 1992. Una inversión del 2000 sobre la pobreza muestra que la misma descendió del 36,19% en 1993-1994 al 26,10% en 1999 y 2000. Sin embargo, existe un crecimiento desigual entre los ricos y los pobres. La población humana en general, los dalitis y los indígenas son cada vez más marginados. La pobreza en números totales han disminuido, las oportunidades de empleo son menores. La pobreza en números totales no han disminuido. Las oportunidades de empleo son menores, cada vez más peores. Son obligados a ingresar al sector informal sin ninguna protección legislativa o redes de seguridad. Siguiendo con el tema, ahora les hablaremos sobre el proceso histórico de la democratización de México. El sistema político mexicano era algún tipo de autoritarismo durante la mayor parte del siglo XX. Desde la Revolución hasta mediados de la década de 1990, México fue una dictadura de partido. El partido hegemónico fue fundado como Partido Nacional Revolucionario PNR en el 1929. Posteriormente cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en 1938 y se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional PRI. En 1946, el PRI denominó el sistema político mexicano por más de 70 años este tipo de régimen
político, el escritor peruano Mario Vargas Llosa le denominó como dictadura perfecta que controlaba a los municipios, a las gobernaturas, al Congreso Federal y a la presidencia de la República, a los federales del siglo XX. El partido hegemónico ejercía el control político a través de diferentes mecanismos. Como seguimiento del tema, ahora les hablaremos sobre los argumentos a favor y en contra en la globalización, el neoliberalismo en base de texto de Francis Fukuyama y el subcomandante Marcos. Ideas de Francis Fukuyama. Creía que en la década de 2000 las dos grandes catástrofes fueron primero la invasión estadounidense de Irak, luego la crisis financiera. Ambas fueron el subproducto de ideas conservadoras que fueron llevadas al extremo y condujeron a resultados muy malos. Eso requiere un replanteamiento. También creía que la globalización en general ha tenido mucho éxito en muchos aspectos. Ideas del subcomandante Marcos. La lucha contra la globalización del poder y contra su sustento ideológico. El neoliberalismo no es exclusiva de un pensamiento o de una bandera política o de un territorio geográfico, es una cuestión de supervivencia humana. En los estados nacionales, el proceso de globalización produce un fenómeno de resistencia. Como seguimiento de este tema de México y la globalización, les hablaremos sobre los gobiernos de alternancia. Que inicia la alternancia en el poder fue Vicente Fox, así que les hablaré un poco sobre su gobierno. En su gobierno se manejaron adecuadamente los indicadores económicos, pero los afectados causados por los atentados terroristas a las Torres Gemelas de Nueva York. El 11 de septiembre de 2001 afectaron la agenda de México-Estados Unidos y la economía nacional. Estos atentados también postergaron las negociaciones para una posible reforma migratoria que hasta la fecha no ha sucedido. En su sexenio se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. En 2001 se transformó la Policía Judicial Federal en Agencia Federal de Investigación, AFI, como una instancia especializada en combatir el secuestro, el crimen organizado y el narcotráfico. Por último, y para finalizar con este tema de México, la globalización, les hablaremos sobre las causas y consecuencias de diferentes fenómenos sociales en el mundo y que primero sería sobre el fenómeno migratorio. Causas. Entre los principales motivos están la búsqueda de oportunidades laborales, teniendo en cuenta la demanda de fuerza de trabajo poco calificada en los países desarrollados y el efecto de la globalización sobre el aumento de fuerza de trabajo que busca una mayor remuneración con los países desarrollados. Consecuencias. Cuando la migración es muy significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que sucede temporal o definitiva genera escasez de fuerza de trabajo en ciertos sectores o industriales específicas y tiene que desincentivar el crecimiento económico. Ahora les hablaremos sobre lo que es el terrorismo, causas y consecuencias. Terrorismo, causas. Factores políticos. Buscan los terroristas conseguir adeptos basados en el que el pueblo crea una violencia está dirigida al gobierno considerado como corrupto y autoritario. Factores sociales. La descomposición social y la riqueza en manos de unos pocos siempre han sido catalizadores del terrorismo. Factores económicos. El mantenimiento de las condiciones de pobreza absoluta sin la más mínima esperanza de cambiar la situación siempre ha sido un factor determinante en la generación de la violencia. Factores de influencia extranjera. Nada más cierto es la existencia de grupos violentos. Se fortalece con apoyo en entrenamiento, armas y dinero de países extranjeros. Consecuencias.
daños físicos como la tortura, el secuestro hasta el asesinato. También son daños morales como las amenazas y la prisión social. Además, el daño a los bienes públicos y privados es otra forma de terrorismo en la que usan bombas o causan incendios. Como si alarguemos las causas y las consecuencias del crimen organizado. Crimen organizado, causas. Factores macrosociales. Encontramos la hipótesis del fracaso estatal y la hipótesis de la economía fallida. Como su nombre indica, estas hipótesis sugieren que el fracaso de un Estado o de un crimen o de su economía son los que predecirían a la aparición del crimen organizado. Sin embargo, esta teoría quedará incompleta si tenemos en cuenta que el crimen organizado también en estados prósperos y democráticos. Factores microsociales. Los factores macrosociales son importantes porque los microsociales también van a tener un papel importante. Un país puede ser localizado preferente para el surgimiento del crimen organizado, pero al final es el grupo que tiene que darle forma. Por tanto, grupos que se sienten marginados pueden comenzar organizaciones criminales, lo cual sería aumentado por falta de control, como leyes que lo impidan o cuerpos de seguridad que lo controlen. Criarse dentro de un clima delictivo va a favorecer que siga delinquiendo en la vida adulta. Consecuencias. La delincuencia organizada se hace aumento al gasto público en concepto de servicios de seguridad, servicios policiales y SOCOMPA. Las propias normas de derechos humanos que muchos países se esfuerzan por preservar, particularmente si se tienen en cuenta actividades como la trata de personas y el secuestro. Por último, les hablaremos sobre el cambio climático, las causas y consecuencias. ¿Qué es el cambio climático? Causas. Aumento despropiciado de gases de efecto invernadero, provocado por el uso de fertilizantes y la actividad química para el tratamiento de aguas residuales, la quema de combustibles fósiles, el transporte y la calefacción y el urbanismo. Crecimiento acelerado de la población. El aumento de la cantidad de habitantes influye en la producción de gases que exacerba el efecto invernadero. Consecuencias. Acidificación y contaminación de agua gracias a la concentración del dióxido de carbono en el aire. Devastadores fenómenos meteorológicos como los huracanes, ciclones, lluvias, sequías extremas e inundaciones. Extinción de diferentes especies de animales. Alteración del ciclo del agua. Aumento del nivel del mar y de la temperatura global a causa del deshielo. Aparición de enfermedades como el dengue y la malaria. Agotamiento de recursos naturales necesarios para la vida humana. Muchas gracias por la información relevante, compañeros. Sí que en nuestro país sucedieron muchos acontecimientos importantes que hasta la fecha se siguen considerando unos acontecimientos históricos importantes en México. Así es, compañera Elizabeth. Es sorprendente todo lo que sucedió en el pasado en México. Acontecimientos que trajeron ventajas y desventajas, que algunos favorecieron a nuestro país. Ahora nos vamos a unos cortes comerciales. No tardamos nada, estás en tu espacio TLC Educativo. Yucatán, ubicado en la península de Yucatán, región sureste de México, limitando al norte con el Golfo de México, al sureste con el estado de Quintana Roo y al suroeste con el estado de Campeche. Fue incorporado originalmente a la nación mexicana el 23 de diciembre de 1823, formando parte de los 19 estados fundadores conforme a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Compañeros, hoy les hablaremos sobre las culturas y tradiciones de nuestra comunidad, dándoles a conocer un poco más de nuestra comunidad. En nuestra comunidad se puede encontrar muchas riquezas de cultura. Nuestros trabajos, nuestras tradiciones, es la que nos caracteriza como el pueblo que somos y cómo somos felices con nuestras propias culturas.
En Tezoco, a pocos kilómetros de Valladolid, es una comunidad que cuenta con diferentes tipos de comidas tradicionales, como son el chachacuá, que es elaborado con masa de maíz, que en su interior contiene un colado llamado col, y el carne de cerdo. Este alimento es muy típico aquí en mi comunidad, en las fechas más importantes como son en los rezos, Día de Muertos, novena, etc. Son muy consumidas. También en las comidas tradicionales está muy reconocido aquí en mi comunidad, que es, y en el estado de Yucatán, la cochinita, el relleno negro, cochinita pipí, los tamales colados, vaporcitos, puchero, entre otros. Estas comidas son los alimentos que son muy típicos en mi comunidad y muy reconocidas en el estado de Yucatán, ya que son alimentos que mayormente se dan en ceremonias, bodas, bautizos, fiestas o celebración tradicional. Entre las bebidas podemos encontrar el atole, que es muy típico consumirlas con un elote. El elote nuevo Sa es una bebida hecha a base de maíz, que se toma recién hecha, generalmente caliente, ya sea dulce o salada. Tradicionalmente se sirve en jícaras y suele acompañarse con elotes tiernos sancochados. Tradiciones y costumbres de mi comunidad. En Tezoco, una de las tradiciones más importantes son las novenas de las religiones católicas, como es de la Virgen de Guadalupe, en la que se hace una serie de novenas y al final se festeja en grande, para celebrar con haber cumplido con la tradición de cada año. La corrida y la jarana son las costumbres que nos representan como el pueblo, ya que es muy reconocido mucho y nos caracteriza como yucatecos. Esto se puede llevar a cabo cuando en mi comunidad hacen una celebración a un santo patrono del pueblo, que es San Lucas, y en esta celebración se ha convertido en todo un escaparate de tradiciones y costumbres, donde los visitantes tienen la oportunidad de vivir la cultura mestiza de Valladolid, pueblo mágico. Es esta fiesta anual en dicho pueblo, donde se realizan las corridas de toros. Se sembró el tradicional ceibo y a las compás de los acordes de la orquesta bailaron la tradicional jarana. Seguidamente se dirigen hasta la terraza de la comisaría, donde se encuentran concentrados diferentes grupos jaraneros y públicos asistentes. En ese mismo escenario se realiza la danza al elote, donde participan varias jóvenes activadas con sus trajes regionales, y al igual forma la reina de esta celebración da unas palabras de agradecimiento por haberla elegido como la representante del pueblo. Esta celebración dura de 15 a 18 días, por lo cual es la celebración más importante de nuestra religión católica, aquí en Tezoco. Ahora les mencionaremos algunos juegos tradicionales, los cuales son muy comunes en nuestra comunidad y en un tiempo hasta que yo jugué de ellos. Los juegos tradicionales de Tezoco destacan el tincoroch, el botapalitos y la garrapata maya, la quimbomba y los tamalitos a la olla. En Tezoco no se ha perdido la costumbre de entretenerse con estas actividades tradicionales. El primer juego tradicional sería el tincoroch. El tincoroch es un juego tradicional conocido por la simplicidad de sus materiales. Se trata de una tapa de bebida de refresco aplanada con dos agujeros en el centro. El segundo juego tradicional sería bota, palitos o caza venado. La bota, palitos o caza venados es un juego que se practica en el estado de Yucatán, principalmente por mestizos y jóvenes indígenas. Solo se necesita una pelota y palitos de madera. El juego consiste en colocar varios palitos o varitas recostadas sobre una pared. Desde cierta distancia, uno de los jugadores lanza la pelota para tratar de tumbar a uno. Como tercer juego tradicional sería la quimbomba. El juego de la quimbomba es muy parecido al béisbol. También es conocido como charangais, belí, capirucho o bolillo. Se necesita dos piezas de madera para jugarlo. Una pieza alargada y delgada parecida a un bate de 20 centímetros de largo y otra pieza pequeña de 10 centímetros con una forma cónica. Como cuarto juego tradicional sería tamalitos a la olla. Los tamalitos a la olla es un juego tradicional popular en las comunidades mayas del estado. Es muy común ver a los niños y jóvenes jugarlo a la hora del recreo escolar o en los espacios al aire libre. Se juega con dos equipos. Uno forma una hilera con la espalda baja y el otro grupo va saltando por uno encima de las espaldas.
de sus compañeros. La idea del juego es ver los leos de que cada uno salta y el tiempo que pueden resistir los otros. Como quinto juego tradicional sería el trompo. Peón artesanal de unos 6 centímetros de alto, puede girar. Las opciones de un juego son muchísimas, pudiendo realizarse de manera individual o colectiva. Por ejemplo, una de las pruebas más populares es que varios jugadores hagan girar a su trompo el mayor tiempo posible, ganando al que más aguante el pie. Como sexto y último juego tradicional sería el yoyo. El yoyo es un disco con forma esférica que tiene una cuerda que se ata al dedo del jugador. La diversión del juguete es hacerlo subir y bajar, utilizando sacudidas hacia arriba y abajo, al igual que el trompo. El yoyo requiere una serie de destrezas que se van adquiriendo con la práctica. En Yucatán empezó a tener popularidad a partir del siglo XX, siendo uno de los juguetes favoritos de los niños. Volvemos con ustedes al otro lado del estudio. No cabe duda que nuestra comunidad es muy hermosa, con muchas tradiciones y costumbres. Así es, y es lo que lo hace ser único e inigualable. Ahora es el momento de ir a los comerciales, no tardamos. Este es tu espacio TVC Educativo. Las y los maestros yucatecos son ejemplo de vocación y entrega. Gracias por su incansable labor para formar a los profesionales que continuarán transformando a Yucatán. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Ya regresamos para despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos y estar pendiente de nuestro programa. Agradecemos a todos nuestros compañeros por su participación para llevar a cabo este espacio que es para todos ustedes. Así es, muchas gracias a todos y nos despedimos enviándoles un cordial saludo. Nos vemos en otra emisión más de este tu espacio TVC Educativo. Hasta la próxima.